Buen día. Mi nombre es Andrea Bianculi y soy profesora e investigadora en el IBEI. Quisiera darles entonces la bienvenida a la presentación del libro América Latina, Democracias Frágiles y Conflictividad, que fue publicado recientemente por Tirant Humanidades. El libro cuenta con la colaboración de 25 académicos y expertos, si conté bien, en temas relacionados con América Latina, temas que se agrupan en tres áreas temáticas: actores e instituciones, contexto socioeconómico y relaciones internacionales. De esta manera, el libro cubre una interesante y diversa selección de temas que incluyen los aspectos relativos a la democracia, la emergencia de las nuevas derechas, la economía y el regionalismo, entre otros. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de los dos coordinadores de esta obra colectiva, Melanie Barragán, profesora de la Universidad de Valencia, y Salvador Martí i Puig, catedrático en Ciencias Políticas de la Universidad de Girona, miembro del CIDOB y también profesor en el IBEI. Por otro lado, nos acompañan Ana Ayuso, investigadora senior del CIDOB, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y también profesora aquí en el IBEI, y Juan Rodríguez, profesor de la Universidad de Valencia. La idea de la presentación es que primero Melanie y Salvador nos comenten sobre los contenidos del libro. Para eso tendrán cada uno 10 minutos más o menos, y luego sí les daremos la palabra a Ana y a Juan para que compartan con nosotros sus comentarios e ideas sobre el libro. Y para eso cada uno tendrá unos 10, 12 minutos máximo, con lo cual la idea es tener también luego un espacio para poder conversar entre todos sobre el libro y América Latina más en general. Así que lo que hago es darles la palabra. No sé quién comenzará, si Melanie o Salvador. Melanie. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al IBEI por darnos este espacio y especialmente a Andrea Bianculi, que ha organizado esta actividad, y por supuesto a Juan Rodríguez Teruel y a Ana Ayuso por acompañarnos. Y hago también extensivo este agradecimiento a los 25 autores que han colaborado en este libro, que realmente han sido los que han aportado la parte más sustantiva, y a Salvador Martí, que ha sido un placer trabajar contigo. Bueno, a mí me gustaría aprovechar estos 10 minutos para explicar la génesis del libro, cuál es la preocupación que hay detrás de este trabajo, ¿no? Porque muchas veces como que publicamos y decimos, bueno, ¿y este libro para qué? Bueno, pues este libro surge de algunos trabajos previos, tanto el profesor Salvador Martí como yo habíamos estudiado por separado y con otros colegas la situación a la que se había visto expuesta América Latina con la pandemia, cómo eso había afectado al funcionamiento de los legislativos, de los ejecutivos, cómo había afectado a procesos o dinámicas que venían de antaño. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que, pese a que el discurso muchas veces era la pandemia ha erosionado la democracia, nosotros llegamos a la conclusión que la pandemia lo que hizo fue reforzar tendencias anteriores, procesos que estaban ocurriendo desde antes y que se hicieron más visibles o que quizás se vieron acentuados por el impacto de la crisis sanitaria y también de la crisis económica y del impacto político que esto tuvo. Entonces, a partir de ahí, fuimos como echando la vista atrás y vimos que en América Latina se da pues, la paradoja democrática que también se da pues, en Europa y se da en otras partes del globo, ¿no? De nunca ha habido como tanta estabilidad democrática, nunca hemos tenido como tantos avances democráticos desde el punto de vista procedimental, celebración de elecciones libres continuadas en el tiempo, respeto del Estado de Derecho, digamos, institucionalización en el caso de América Latina con diferencias entre países, pero bueno, el periodo de mayor estabilidad, ¿no? y de mayor desarrollo, pero tampoco había habido nunca antes como tanto descontento, tanta desafección. Y todo eso viene de una historia democrática en América Latina que es reciente y que es convulsa, ¿no? Tenemos como crisis cíclicas, muchas veces los ciclos económicos van parejos de los ciclos políticos, pero también es verdad que el propio sistema había sido capaz de resolver esas crisis con mecanismos constitucionales. Incluso cuando había habido una crisis fuerte y hoy se activara un juicio político, la democracia había sido resiliente. Pero ¿qué pasa? Que habían cuestiones estructurales que seguían subyaciendo, ¿no? y que se hicieron más visibles después de la pandemia. Por una parte,
todas las movilizaciones de 2019, el descontento por el fracaso del Estado, por políticas públicas que después de la caída del precio de las materias primas se habían visto afectadas en cuanto a recursos, en cuanto a alcance. Tendencias también hiperpresidencialistas, liderazgos populistas, tanto de izquierda como derecha, erosión muchas veces desde dentro de las instituciones, ¿no? Porque la amenaza ya no era de fuera, sino muchas veces también de desde fuera. Y las conclusiones, ¿no?, a las que llegamos era que para explicar todos estos procesos, estas democracias fatigadas, utilizando la terminología del profesor Alcántara, respondía a instituciones que, aunque habían mostrado capacidad de resistencia, también se habían mostrado insuficientes para agregar muchas de las demandas que se habían hecho en los últimos años y sobre todo a la promesa, ¿no?, que se había fraguado durante los procesos de transición, de que la democracia iba a venir aparejada también de otras cosas, ¿no? Pues esas otras cosas muchas veces no fueron satisfechas por las instituciones, bien por incapacidad o porque muchas veces ni siquiera llegaron a algunas partes del territorio, no llegaron a algunas esferas de actividad. También porque, aunque habíamos tenido ciclos de crecimiento económico, de caída del crecimiento económico, se había mantenido como una desigualdad. Sí que es cierto que durante el giro a la izquierda mejoraron los índices, pero el crecimiento en América Latina no siempre había ido acompañado de una reducción de la desigualdad. Y luego, porque toda esta tradición, ¿no?, pues caudillista o estas ideas de democracia delegativa con líderes fuertes de las que hablaba O'Donnell, en ocasiones comenzaron a repercutir en liderazgos con tendencias autoritarias, también planteando la falsa disyuntiva entre democracia o eficacia. La democracia ha fracasado, necesitamos otro tipo de liderazgos. Ejemplo, El Salvador con Bukele, que tiene un fuerte apoyo popular, porque ha planteado esta disyuntiva de, bueno, después de la guerra civil, después de los acuerdos de paz, han habido diferentes tipos de políticas, sí, somos una democracia, pero la gente es asesinada en las calles, con lo cual vamos a plantear un modelo distinto con un liderazgo mucho más fuerte y menos expuesto a contrapoderes. Por tanto, cuestiones que no se resolvieron, ¿no?, como cierta parálisis institucional para responder a los problemas, a las demandas, muchas veces la ausencia también de voluntad política para dar respuestas a muchas de esas promesas que se iniciaron con los procesos transicionales, problemas estructurales no resueltos como la desigualdad, como a veces la corrupción endémica en algunos países o en algunas instituciones. También la tendencia a estos liderazgos populistas que ofrecen soluciones rápidas a problemas que son de más calados, fueron generando un clima de fatiga democrática, también de descontento, sobre todo a partir de la bajada del precio de las materias primas, porque hubo un periodo de crecimiento, ¿no?, en el que parecía que había más esperanza, y de repente eso se corta, los países se separan con la pandemia, pero el problema sigue subyaciendo, ¿no? Por lo tanto, después como que se reactivan incluso con más fuerza. Bueno, pues este libro responde a esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué momento las democracias que han sido resilientes, que han aguantado y que de hecho todavía están aguantando en la mayor parte de los países de América Latina, qué problemas no resueltos tienen, cómo afecta eso a la calidad institucional, cómo afecta eso al devenir de los diferentes países, y partiendo siempre de la idea de que la democracia al final es el tipo de régimen de sistema que está expuesto a más tensiones. Es el más ingobernable, ¿no?, porque estás expuesto a tensiones internas, a cuestiones externas, y necesitas como muchos actores, muchos mecanismos, muchos controles que a veces pueden dificultar la gobernabilidad, pero que al fin y al cabo sirven como sustento de los regímenes democráticos. Bien, pues esta es la preocupación teórica que subyace en el libro. Estos son los aspectos sobre los que los distintos autores han querido discutir, y también me gustaría resaltar que desde el principio, tanto el profesor Salvador Martí como yo, una de las directrices que los dimos a los autores es que fuera un libro divulgativo que pudiera leer cualquiera. No simplemente un politólogo, sino alguien que le interesara América Latina y que además tuviera como esta visión plural, ¿no?, de instituciones por una parte, pero también los actores, los procesos, la manera en la que América Latina se vincula con el exterior, y en ese sentido yo creo que los diferentes autores han hecho un trabajo más que remarcable. Bueno, pues esto era lo que quería compartir, y después pues en el turno de preguntas y la discusión seguro que abordamos más temas. Gracias. Hola, buenas. En primer lugar, igual como hizo Melanie, en primer lugar lo que quisiera es agradecer muchísimo a Olivey por este espacio, y a las personas que han venido
todos vosotros, algunos incluso después de clase, ¿no? Digamos, tiene una doble carga mental y ha venido aquí un poco para seguir, ¿no? La exposición sobre América Latina y evidentemente a Joan y Elana para venir a debatir sobre el libro. Yo voy a añadir pocas cositas más a las que ha añadido Melanie. Ah, en primer lugar, señalar que este libro lo dividimos en 4 grandes apartados, ¿no? Una parte de instituciones, una de actores, una que habla de la economía y otra de política internacional, ¿no? Y pensamos que era importante hacer un libro de contextuar América Latina hoy, porque está claro que la época de hoy en América Latina no es la del boom de las commodities, ¿no? Que es la época del crecimiento económico sostenido durante casi 11, 12 años, que fue muy importante y que apareció a inicios del siglo XXI y que fue un periodo inusitado de crecimiento, digamos, sostenido y más que redistribución, que no hubo, sí lo que hubo es lucha contra la pobreza. Hubo un poquito más de equidad y, sobre todo, una porción importante de la población latinoamericana salió de la extrema pobreza y de la pobreza. Sí, por lo tanto, no hablábamos de la época del boom de las commodities ni, evidentemente, del COVID, que fue una época de crisis, ¿no? De crisis económica que llevaba ya 2 años anteriormente, luego con la COVID fue un parón, sino un poquito de una etapa que no es ninguna de las anteriores y que es importante saber cómo la podemos interpretar, ¿no? Y es una etapa en la que hay muchos elementos en base a los cuales observar, ¿no? Y preguntarnos cosas, ¿no? Un poquito lo que queríamos pensar es cómo está quedando América Latina a sabiendas que un libro sobre América Latina es algo así como hablar de una galaxia, de un Big Bang, ¿no? Porque América Latina evidentemente son muchos países, son muchas dinámicas y a veces cuando hablamos de olas, ola rosa, ola roja, ola azul, pues mientras unos países están en el rosa, otro está en el malva y otro está en el no, con lo cual es difícil hacer algo regional, pero pensábamos que sería importante intentar buscar, ¿no? Un eje articulador, ¿no? Para poder hablar de la región. Y pensamos que habían 2 temas, ¿no? Que eran importantes. Uno, como siempre, es hablar de democracia, y aparece en el título, claro, como no, democracia, y otro de conflictividad. Podríamos decir, si quieren, en vez de conflictividad, podemos decir inequidad, podemos decir inestabilidad, podemos decir, digamos, podríamos buscar otras palabras, ¿no? Pero creo que esas 2 cuestiones eran muy importantes, ¿no? El tema de la conflictividad, porque al final como siempre, digamos, se repite, ¿no? América Latina es la región más desigual del mundo, no la más pobre, sí la más desigual, y evidentemente estas tensiones generan una gran cantidad de conflictos, ¿no? Y la desigualdad en periodos de, de estancamiento económico y por lo tanto de pocas perspectivas de ascenso social por parte de muchos actores, genera siempre ruido y genera, digamos, inestabilidad, ¿no? Por lo tanto, había un tema muy importante, que es el tema de la conflictividad, y otro es el tema de la democracia. Empiezo un poquito con la democracia muy rápidamente. La democracia. Hasta hace 40 años siempre se hablaba de América Latina, se hablaba de por qué no llegaba la democracia en América Latina, ¿no? Es decir, casi todos los ensayos y las reflexiones era de qué es necesario para que en América Latina florezcan las democracias y se consoliden, ¿no? Y esto, digamos, este debate se cerró con el inicio de las transiciones. Desde entonces, que son los años 90, casi todos los científicos sociales pensaban que América Latina empezaba un proceso a partir del cual la democratización de los regímenes iría increciendo. Incrementaría su solidez, incrementaría su consolidación, incrementaría su calidad y que por lo tanto era algo así como decía Juan Linz, only game on town, es decir, el único juego posible, ¿no? Sin embargo,
vimos que esto no es tan así. No solo porque ha habido retrocesos y a las democracias se le han puesto adjetivos a posteriori, que es lo que hacemos aquí, le llamamos que son frágiles, sino también porque han empezado todos los rankings sobre calidades de la democracia, pero siempre, hasta hace muy poco, se pensaba de que, bueno, mediremos democracias, vigilaremos democracias, les pondremos adjetivos, pero casi nunca se pensaba que dejaríamos de hablar de democracias, ¿no? Y esto es un poquito el eje fundamental también de esta época, porque la literatura hoy es la desdemocratización, ¿sí? Si los bestsellers hace 30 años o 40 años eran libros sobre transiciones a la democracia y sobre cómo consolidar las democracias o las características de la democracia, hoy los libros o básicamente los debates es cómo estas democracias están en retroceso, ¿no? Y yo creo que este es uno de los temas que son cruciales y fundamentales. Nos estamos replanteando la vida política de América Latina a sabiendas de que estamos en una coyuntura internacional de regímenes liberales. Sí, es decir, la Rusia de Putin, China y los Estados Unidos de Trump, hablo de hace 4 años, no sabemos qué va a pasar en un año, digamos, son las 3 grandes potencias del mundo con regímenes liberales, ¿no? Por lo tanto, estamos en una coyuntura liberal. Y en esta coyuntura liberal digamos, en América Latina ha habido retrocesos por elecciones autoritarias y, sobre todo, por un tema de erosión y desarticulación de las instituciones clásicas de la democracia, ¿no? Y estamos viendo fenómenos como el caso nicaragüense, el salvadoreño, temas como los peligros de la llegada de Bolsonaro al gobierno y este domingo en Argentina veremos qué ocurre, pero que es otro termómetro sobre el tema de Milei versus Massa. Ninguno de los dos, que sepa yo, ninguno de los dos candidatos genera gran entusiasmo por parte de los académicos, pero está claro que es una coyuntura importantísima porque el caso de Milei sería algo así como el Trump argentino y es un personaje que niega, entre otras cosas, parte de los crímenes de las juntas militares argentinas, que simplemente los califica de excesos del régimen, ¿no? Por lo tanto, este es el primer tema, ¿no? Tenía que ver con este debate democrático y la parte de instituciones está muy vinculado a esa reflexión, ¿no? Tanto respecto a la izquierda, a la derecha, respecto a la calidad de la democracia, como respecto también a la solidez, ¿no?, de las elecciones y el clientelismo. Y la otra parte, ya siendo muy, muy rápido, es el tema de conflictividad. Lo que intentamos observar son los nuevos actores, ¿no? Más allá de los actores clásicos, casi todos los libros de América Latina, los editings, hablan de partidos, de militares y de sindicatos, ¿no? Los partidos cada día son más débiles en América Latina, podríamos decir en el mundo, pero en América Latina sin duda. Los sindicatos no es que sean débiles, son ya, digamos, están en un proceso de esclerosis importante. Y las Fuerzas Armadas están, ¿no? Pero podremos discutir hasta qué punto están como un actor político relevante, en algún país sí, pero también el tema del monopolio de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas no es beberiano, sino que en buena parte de la región existen muchísimos actores ilegales con gran capacidad de fuego, ¿no? En cambio, hoy, cuando hablamos de actores, pues podemos hablar de determinado tipo de actores a los que hemos dicho que han emergido, ¿no? El tema de los movimientos sociales es muy importante, el tema de la movilización. Podemos discutir qué tipo de actor político, pero en cualquier caso, la ciudadanía organizada que sale a las calles es un actor importante. Hace 3 semanas, 2 o 3 semanas, en Panamá ha habido grandes movilizaciones que nadie esperaba, ¿no? Es decir, el tema de las movilizaciones es importante, tanto de la ciudadanía en general como en algunos movimientos específicos, ¿no? La calle no es de nadie, digamos, la calle ya pertenece casi a todos, ¿no? Independientemente de su sesgo político, ideológico y de los issues. El tema de las mujeres es otro tema muy importante. El movimiento feminista en América Latina ha tenido una gran repercusión en los últimos 5 o 6 años, el caso argentino, pero no solo, ha sido muy, muy importante. Y luego también no queríamos dejar de nombrar el tema de los flujos migratorios. Hoy América Latina no se comprende sin flujos migratorios dentro de la región.
es decir, a flujos migratorios hacia Brasil, no solo los internos, sino externos, hacia Argentina, hacia Chile, y también, evidentemente, de sur hacia norte, ¿no? Hacia Centroamérica y México. Por lo tanto, estos son un poco los actores que creemos que son importantes, son nuevos o tienen una renovada centralidad y generan, lo que decíamos, mayor conflictividad, ¿no? Yo cerraría aquí. Yo creo que habré consumido los 10 minutos, ¿verdad? Por lo tanto, paso a los comentaristas que tendrán probablemente cosas más interesantes que decir. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a presentar este libro, porque entre otras cosas eso me ha obligado a leerlo, porque nunca tenemos tiempo para leer las cosas interesantes que se escriben, pero como tenía que presentarlo, pues he tenido que leerlo todo entero y la verdad es que me ha encantado. Es un libro que, como decíais en la presentación, es un libro muy oportuno por la situación que atraviesa la democracia en la región. Ya lo habéis mencionado, pero no quiero dejar de decirlo, que es un deterioro que no es de ahora mismo, sino que viene de unos años atrás, en el Latinobarómetro, que va midiendo, ¿no?, un poco el apego a la democracia desde hace ya 15 años, creo que existe, pero se ha visto que en los últimos 5 o 6 años hay un deterioro paulatino del apego a la democracia y un aumento correlativo de la creciente tolerancia social a los regímenes autoritarios. Es decir, que personas que están dispuestas a tolerar o aceptar o apostar incluso por un régimen autoritario si les soluciona los problemas. Y eso es muy preocupante porque es una tendencia, ¿no? Siempre ha habido el apego a la democracia, sube y baja muchas veces vinculado a los ciclos económicos, porque cuando la gente pues, está con más malestar social, pues por un lado te responden a sus aspiraciones y sus necesidades, digamos, suele tener tendencia pues, a generar esa valoración negativa, ¿no?, a las instituciones, las que hay. Pero es muy preocupante porque eso es continuado y sobre todo porque está afectando sobre todo a la población más joven, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy preocupante porque el incremento de la tolerancia a las autocracias es mucho más amplio en las capas más jóvenes que no han conocido, que han vivido en democracia. Y en cambio en aquella población que vivió los autoritarismos se mantiene mucho más estable el apoyo a la democracia porque conocieron lo que es, ¿no?, la autocracia, ¿no? Y creo que eso es una llamada un poco de hacer como mencionabas a Milei, ¿no?, hay un revisionismo incluso de la historia, ¿no? Yo creo que es una labor que hay que hacer desde la academia también, esa contestación al revisionismo que se está haciendo. Creo que, bueno, como he dicho, me lo he leído casi entero, digamos, y la verdad es que da una visión muy plural. El hecho de que hayan 25 autores de diferentes procedencias y con diferentes enfoques da una visión muy completa, muy calidoscópica, con digamos, ángulos muy diferentes de la misma idea. Yo hay dos ideas que creo que recorren el libro y que responden mucho a la situación de América Latina, no solamente ahora, sino en general. Una es la vulnerabilidad de la región. Es una región muy vulnerable a los shocks, muchas veces externos también, como los económicos que le vienen, pero también a shocks internos. Es muy vulnerable por la debilidad de las instituciones, por muchas otras cosas. Y la otra idea que me venía así que transversal en el libro es la de fractura. Fractura social por esa desigualdad que mencionabais los dos, que es estructural, ¿no?, que cuesta tanto, y por disminuir, eso es lo que trataremos en clase en mis sesiones, es uno de los temas, y la otra es la fractura política, ¿no? La fractura política que ha dado lugar a una polarización entre la sociedad, una ruptura que en algunos países la llaman grieta, como en Argentina, ¿no?, pero que da a un posicionamiento, un extremo, ¿no?, de los posicionamientos y ha dejado poco espacio
al centro, al debate, a la negociación. Entonces, está dividiendo, ¿no?, entre dos extremos. Y eso lo vemos ahora en Argentina, ¿no?, por ejemplo, que tenemos dos extremos, aunque Massa a lo mejor ya no es tan extremo, ¿no?, pero que sí que hay digamos, esa dicotomía, ¿no?, entre dos extremos. Y bueno, es verdad que bueno, se hace todo un repaso, ¿no?, de los ciclos, ¿no?, con esas diferentes oleadas que bueno, no son tanto, ¿no?, porque tal. Pero hay un tema muy vinculado, ¿no?, que se habla también en algunos capítulos, es el tema de que cómo los ciclos, esos ciclos políticos, por una parte obedecen a la ley del péndulo, porque la democracia es alternancia y lógicamente a un gobierno de izquierda le tiene que suceder uno de derechas. El problema es qué posicionamientos, ¿no?, esa fractura, esa polarización. Pero también cómo eso va muy vinculado a los temas económicos, ¿no?, y a los temas económicos con consecuencias sociales, ¿no?, porque el problema no es tanto que el país crezca o no crezca, sino cómo eso afecta a las poblaciones, y ahí está el tema de la vulnerabilidad. El problema de esos ciclos económicos es que tienen consecuencias sociales que han tenido como consecuencia el incremento de esa pobreza. Por primera vez después de décadas, en los últimos años se ha incrementado la pobreza en América Latina, o sea, no solamente se ha detenido la disminución de la pobreza, sino que ha crecido. En Argentina, por ejemplo, están niveles que no se había estado desde principios del siglo pasado. Y eso, claro, genera una ruptura de lo que se ha dado en llamar el contrato social, ¿no?, de alguna manera. Es decir, lo que se rompe es el compromiso de las instituciones de contribuir a la mejora de la situación de las poblaciones. Y eso, pues evidentemente, genera esas tensiones. Se hace un repaso muy interesante de todos los gobiernos de izquierda en la región, porque en realidad se puso muchas esperanzas de que esos gobiernos de izquierda fueran capaces de romper, ¿no?, esa desigualdad. Y lo cierto es que es verdad que hubo avances, no podemos decir que no hubieran avances, hubo, efectivamente, pero esos avances se han destruido muy rápidamente, y eso tiene que ver pues con la fragilidad esa que decía y la falta de solidez, ¿no?, de las instituciones. Y eso tiene que ver con las estructuras, ¿no?, con las estructuras que, digamos, que las políticas coyunturales obedecen, que tienen un efecto, pero no han conseguido, digamos, romper esas estructuras que son las que están consolidando, ¿no?, esas desigualdades. Y ahí está el artículo de élites políticas, que yo creo que es muy interesante también, porque lo que hemos visto es, en algunos casos no se han sustituido las élites políticas, por tanto no se ha tocado la estructura, y en los casos que sí se han hecho, o a lo mejor podríamos decir en Venezuela, donde sí hubo un desplazamiento de las élites tradicionales, lo que se ha hecho es sustituirlas por otras que han tenido el mismo, digamos, el mismo comportamiento, ¿cómo decirlo?, de apropiarse, ¿no?, de los resortes del poder y de los resortes de los poderes económicos, sin contribuir a esa redistribución que debería ser, digamos, la que acompañara esos procesos democráticos, ¿no?, porque al final la democracia no es solamente distribución o participación electoral, sino implica también distribución de los recursos, ¿no?, y la capacidad. Yo creo que el tema de élites, el tema de clientelismos, es el que alimenta, ¿no?, un poco esos elementos que atacan después las bases de la democracia, ¿no? Clientelismo, populismo, violencia, también se habla de corrupción, todas esas cuestiones son las que de alguna manera han generado ese descontento social, juntamente con los problemas derivados de la vulnerabilidad económica que representa la región, y que tiene que ver con esos, que también explica muy bien Miguel Carrera, con esas estructuras económicas, ¿no?, que se han visto no solamente no alteradas, sino profundizadas, y ahí quiero hablar un poco de la parte más internacional, que es la mía, ¿no? Y que vosotros no habéis mencionado, ¿no? Antes de pasar a eso, un minuto sobre la protesta. La protesta es un elemento
esencial de la democracia. O sea, la democracia, las protestas forman parte, ¿no?, de un elemento, es una forma parte de participación democrática. El problema no es tanto la protesta, sino a qué obedece esa protesta y qué respuesta se le da a esa protesta, ¿no? Y el problema es que las respuestas de las instituciones no han sido capaces a lo mejor de tomar las decisiones necesarias para dar respuesta a esas protestas. Yo creo que quizás un país donde sí se intentó buscar una respuesta creativa a las propuestas fue Chile, ¿no? El problema es que al final no sabemos cómo va a salir, ¿no? Pero bueno, fue un intento de dar respuesta a esas protestas creativo, ¿no? Pero sin embargo lo que nos encontramos es que en muchos países la respuesta a la protesta es la represión. Entonces ahí es donde al final lo que tienes o sea, la protesta es parte de la democracia, la represión a la protesta deteriora la democracia, ¿no? Entonces, y finalmente ya, porque ya estamos, ¿no? ¿Me quedan cuánto? 3 minutos. 3 minutos. Pues eso lo voy a dedicar a las relaciones internacionales, aprovechando que está Andrea aquí, que también es autora de uno de los capítulos y que ayer estuvisteis hablando de ese tema, que estuve escuchando, pero me tuve que desconectar a las 7. Bueno, quería hablar del tema porque decíamos los factores internos, obviamente, que es lo que vosotros habéis tratado más, ¿no? Las democracias, la fragilidad de las instituciones, pero también hay factores externos, ¿no? Y como mencionabais, hay un incremento de las potencias iliberales, por llamarlas como una buena palabra, por no decirlo directamente, con las autocracias, ¿no? Y los efectos de China en la región no son despreciables. De hecho, estábamos haciendo ahora en CIDOC un report que saldrá ahora sobre los efectos de China en el sur global, y uno de ellos será en China, en América Latina. Y es verdad que obviamente todo el mundo hace referencia a China como el socio económico, ¿no?, de América Latina, como el que, bueno, pues que ha contribuido por una parte al crecimiento del que se aprovechó la ola rosa, pero que por otra parte ha contribuido a perpetuar, ¿no?, una estructura productiva basada en el extractivismo, ¿no? Y por lo tanto tiene unos aspectos negativos y otros positivos. Pero también tiene un efecto no solo económico, sino político, ¿no? Y en eso, porque China, no olvidemos que está dando soporte efectivo y económico a algunas de las autocracias de la región y ha contribuido también, ¿no?, a limpiar, ¿no?, digamos, esa posición, y también con su influencia en otros países, a que otros países acepten que esas situaciones son aceptables, como por ejemplo cuando Lula saluda a Maduro y dice que es una democracia estupenda en Venezuela, pues uno dice, ¿cómo es esto? Que ahora Lula, que era el salvador de la democracia de Brasil, está diciendo que Venezuela es una democracia. Una cosa es que hablemos todos, una cosa es que estemos en contra de las sanciones, pero otra cosa es, digamos, blanquear una situación de facto que no es una democracia. Eso podemos discutirlo. Y finalmente quería hablar del regionalismo, que es el capítulo de Andrea. Y es un tema que estaba el otro día más discutiendo en clase, porque es un problema, el problema del deterioro de la democracia es un problema para el regionalismo. ¿En qué medida el regionalismo se puede construir sobre estructuras tan débiles y sobre estructuras no democráticas? Porque aunque digamos, las relaciones entre estados pueden ser, es de estado a estado, no tiene que ver con el régimen político, pero si tú quieres ceder soberanía, si tú quieres compartir políticas con regímenes, digamos, no democráticos, ¿hasta qué punto es posible esa idea que tienen? Por ejemplo, ahora Lula, ¿no?, hacer renacer, ¿no?, digamos, la integración regional que estaba mal herida, ¿no?, en los últimos años, y que estaba mal herida justamente por la polarización política que produjo el incremento, ¿no?, de los regímenes no democráticos en la región. ¿En qué medida es posible hacer eso, ¿no?, recuperar ese dinamismo de la cooperación, la integración regional con este contexto de deterioro de la democracia? ¿Es compatible la integración regional latinoamericana con ese deterioro de la democracia? Esa es una pregunta que lanzaría. Y creo que aquí ya dejo mis comentarios. Vale, muchas gracias, Ana. Juan, por favor. Hola, buenos días a
Quiero empezar, por supuesto, igual que Ana, agradeciendo la invitación para poder estar en esta presentación del libro, por el interés del libro, el interés del acto y la presencia de todos ustedes o de todos vosotros y vosotras, y también porque los autores, a quienes tengo mucho respeto, han hecho con ello un buen trabajo, tanto Salvador Martí, que fue un profesor en su momento cuando comenzaba la carrera y que desde entonces he podido mantener el seguimiento de cómo ha ido evolucionando su carrera académica, reconocida por todos, y también de Melanie Barragán, a la quien conocí mucho más recientemente, pero que en poco tiempo pues, también se ha ganado el reconocimiento por la seriedad y la solidez de su trabajo académico, del cual este libro es un buen ejemplo. Como decía Ana, que le inviten a uno a presentar un libro es una buena oportunidad para prestar más atención a veces a obras que pueden pasar por delante, pero que el ajetreo de la vida hace que no le prestemos la atención necesaria. Y a mí me ha permitido leérmelo desde mi ignorancia sobre el área regional, ¿no? Ignorancia porque no he trabajado, aunque mis breves estancias cuando he estado allí siempre me han suscitado un fuerte cariño y sobre todo unas ganas de conocer más sobre América Latina. Por eso mis comentarios sobre este libro y la manera en que me lo he leído lo hacen más desde fuera, no como alguien que quiere mirar qué está pasando en América Latina, sino como lo que ha sucedido en América Latina me ayuda a mí como observador externo a entender mejor el estado de la democracia en el mundo. Y en ese sentido, como alguna vez he podido hablar con Melanie, ¿no? A veces podemos haber tenido, los que no somos expertos en América Latina, haber tenido una sensación de que la literatura, la riquísima literatura desde las ciencias sociales sobre América Latina, se hacía muy pensando, ¿no?, sobre el caso, o a lo mejor hemos sido los que estábamos como los observadores externos los que no hemos sabido prestarle la mirada comparada adecuada. Pero América Latina, lejos de ser una excepción a la evolución de las democracias en el mundo, un poco, como apuntaba Salvador en su intervención, nos marca una senda de las muchas posibles que ha tenido la democracia y muchos antecedentes, digo, en muchos casos es una anticipación de problemas que las democracias más consolidadas y más añejas han tenido a posteriori. Y en ese sentido, mi lectura y los comentarios que querría hacer van a ser tomados como ¿qué me enseño, qué me dice a mí el estado de la democracia a través de los diferentes trabajos que hay en este libro sobre la situación actual, ¿no?, en el mundo democrático. Cabe decir sobre el libro que debo reconocer que los autores han hecho un buen trabajo porque han evitado el riesgo a veces que tienen los libros miscelánea, y es que se tratan muchos temas muy diversos sin que haya un hilo común muy explícito, cosa que aquí no sucede. Aquí queda claro que se observa la evolución democrática en América Latina desde diversas perspectivas, mirando diversos aspectos concretos. Siempre se pueden añadir más, por supuesto, pero creo que son suficientes y representativos para poder hacer esa lectura para lectores interesados como yo, más externa, ¿no?, y más comparativa. Y para eso debo decir que voy a aplicar muy rápidamente el test de la reflexión de un autor europeo, italiano más concretamente, pero que fue muy influyente en la reflexión politológica latinoamericana, que es Norberto Bobbio. El año que viene se van a celebrar 40 años de la publicación de un libro que en su momento tuvo mucha acogida por parte de Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, donde este autor, sabemos que Norberto Bobbio es uno de los padres fundadores de la ciencia política italiana y a través de ahí muy influyente en otras disciplinas, o digamos en otras academias cercanas como es la española, pero muy particularmente la de América Latina, junto con el otro fundador que es Giovanni Sartori, ¿no? Sartori y Bobbio tenían dos perspectivas un poco distintas, una más basada en la teoría política, el otro más con una voluntad más empírica, pero los dos contribuyeron a influir y a que muchos pensadores y académicos latinoamericanos construyeran su visión de cómo debía ser la democracia. Pues como decía, hace casi 40 años se publicó este libro donde Norberto Bobbio, que estaba ya en la etapa final de su vida, como él mismo reconocía cuando empezaba a escribirlo, hacía una reflexión de
para qué había servido la democracia y a qué punto había llegado después de más de un siglo de referente de los movimientos de reforma y de liberalización, ¿no?, de los antiguos estados autocráticos, también como sistema que se había establecido poco a poco, que se ha ido construyendo en todo el mundo, y que había generado una serie de promesas y expectativas que, como siempre suele suceder con todos los proyectos políticos, a lo mejor no se habían cumplido del todo, ¿no? Y él hacía ese repaso de lo que él denominó aquí seis promesas que él consideraba que no se habían cumplido y que las relacionaba con, o las trataba de explicar esos incumplimientos con 3 paradojas inesperadas que había producido la democracia y que no estaban en el origen del anhelo democrático, ¿no? A pesar de lo cual, él nos marcaba una serie de ideales a los que no debíamos renunciar a pesar de esas paradojas y de esos incumplimientos. Me gustaría muy brevemente repasar estas promesas incumplidas y estas paradojas imprevistas para ver hasta qué punto el ejemplo de América Latina a través de la lectura de estos capítulos me ayudan a decir o a entender mejor dónde estamos en ese sentido. Comenzaré primero con las promesas fallidas, las promesas no incumplidas, que son básicamente, se refieren evidentemente a una definición de democracia, ¿no? La democracia puede entenderse de muchas formas, hay algunas definiciones asumidas, y debo de clarificar que mi posición, la que de hecho tenía Bobbio, y la que yo creo que está detrás de los autores, ¿no?, aunque aquí no hay una definición explícita, pero entiendo que detrás los autores se suelen referir en general a esta idea de democracia, digamos, en buena medida democracia mínima de Schumpeter, donde se definía esa democracia por sus procedimientos políticos y garantistas que permitían una competición por las élites, pero a esa democracia mínima luego se le han añadido algunos condicionantes más, ¿no? El propio Bobbio, Guillermo O'Donnell, un pensador también muy relevante y que también me ha servido un poco para interpretar mejor estas ideas, Adam Przeworski, añadían a esa definición competitiva la necesidad de que hubiera unas garantías y unos derechos que dieran un sentido teleológico a esa competición política, que no fuera simplemente una competición entre élites, y que también hubiera unos resultados, en particular, como decía Przeworski, que la democracia en último extremo tuviera elecciones que permitieran la alternancia, ¿no? Y desde ese prisma es desde el que Norberto Bobbio se planteaba las promesas no cumplidas de la democracia. Las primeras 3, de esas 6, las divido en 2 grupos, ¿no? Las primeras 3 se refieren mucho a la democracia entendida como la participación, ¿no?, la capacidad de incluir a todos los ciudadanos, ¿no? A la democracia prometía poder dar, ¿no?, y distribuir el poder entre todos los ciudadanos, ¿no?, que todos los individuos pudieran ser partícipes de la decisión. Y, sin embargo, Bobbio consideraba que después de décadas en muchos países democráticos, la idea de que todos los ciudadanos tenían la misma capacidad de influir y de participar no se había cumplido realmente. Una segunda promesa incumplida era la necesidad de establecer un mecanismo representativo que hiciera funcionar la democracia, no de forma directa, como había sido el ideal democrático de los griegos, en un contexto histórico y sociopolítico completamente distinto del moderno, ¿no? Y siguiendo un poco aquella idea de Benjamin Constant, ¿no?, de la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, Bobbio consideraba que la democracia actual era una democracia representativa y que aspiraba a que esa representación, no obstante, no se hiciera en detrimento de los representados, sino que permitiera realmente incluir mejor la representación del colectivo, de la comunidad o de la nación, entendida, ¿no?, como la nación-estado. Y, sin embargo, él consideraba que realmente la representación había producido muchos fallos a lo largo de su implementación en los sistemas democráticos, ¿no? De hecho, después de Sartori ha habido muchos estudios que, avanzando en aquella idea de Hannah Pitkin, ¿no?, sobre los diferentes sentidos que tiene la representación descriptiva, la representación sustantiva, la representación simbólica, hoy sabemos muy bien los fallos o los incumplimientos de esta promesa representativa, pero también ha habido, digamos,
intentos de reconducirla, como ahora comentaré, ¿no? Y luego está esa tercera promesa, que era la idea de que la democracia derrotaría la oligarquía, que por lo tanto el poder sería más horizontal. Hoy sabemos, somos muy escépticos, de hecho, probablemente ante la idea de que la democracia por sí sola puede derrotar estructuras oligárquicas. Muchas veces, al contrario, hemos visto que a menudo a veces las democracias se han adaptado a estructuras oligárquicas previas. ¿Qué nos dice el ejemplo de América Latina al respecto? Bueno, yo creo que, aunque podemos hacer interpretaciones generales, hay algunos capítulos que abordan esto de forma muy específica, ¿no? Tenemos este capítulo que habla sobre las experiencias populistas, que es muy interesante porque tiene muchos elementos y correlatos al respecto, y que nos explica cuáles han sido los mecanismos que han utilizado los partidos y los movimientos populistas para ser influyentes. Sabemos que el populismo justamente una de sus ideas era tratar de hacer cierta esa idea de que el poder llegaba a todos, especialmente a los que no solía llegar, ¿no? Y sin embargo, se preguntan los autores al acabar el capítulo por qué los proyectos que han querido mejorar la vida de los ciudadanos y que han querido reforzar la participación y la llegada del poder a todos ellos han acabado muchas veces en resultados autocráticos. En ese capítulo hay algunas sugerencias, ¿no? Pero sabemos que hoy una de las reflexiones que tiene la reflexión politológica y social sobre el populismo, sus potenciales, ¿no? Las oportunidades que ofrece, pero también los riesgos que contrae, se enfocan mucho en esa idea, ¿no? Porque digamos, muchos movimientos y partidos populistas en el mundo no han acabado dando el resultado que prometían, sino más bien al contrario, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay que señalar que el caso de América Latina ha servido para extender esa reflexión al resto del mundo a través de esta obra de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sobre cómo mueren las democracias y que está muy basada en los problemas o las contradicciones de la experiencia populista en Latinoamérica, que luego hemos visto cómo se han reproducido en otras partes del mundo y particularmente en esta parte sur de Europa, ¿no? Otro capítulo que yo creo que sirve para entender bien algunas de estas promesas incumplidas es el capítulo también muy interesante sobre el clientelismo, que hace un estado de la situación de dónde nos encontramos en términos comparados en América Latina sobre las redes clientelares, la percepción que hay de clientelismo, etc. Además, con datos empíricos que ayudan a ver realmente la evolución que ha habido. Y es interesante porque, aunque siempre hay una versión muy crítica sobre cómo el clientelismo ha condicionado negativamente la evolución de la democracia, pero hay, por ejemplo, los datos que nos ofrece este capítulo nos pueden dar también una mirada optimista de cómo al final, por ejemplo, en los últimos 40 años en América las redes clientelares han perdido influencia en comparación con el momento inicial. Y aunque para muchos consideren que todavía hay una presencia, ¿no? Unos porcentajes de clientelismo demasiado altos, en realidad en muchos países, no en todos por supuesto, pero en muchos países hemos visto una reducción importante, lo cual significa que a esa promesa de la democracia, como digamos, esa promesa incumplida del poder oligárquico como algo que persiste, hay que decir que bueno, persiste, pero también se le puede reducir, ¿no? Y que por lo tanto ahí hay un potencial todavía de profundización del ideal democrático que debería ayudarnos, especialmente hoy en un momento en el cual la reflexión sobre cómo las estructuras oligárquicas todavía permanecen, incluso en algunos países, en algunas democracias tradicionales, se están recrudeciendo por la persistencia de la desigualdad, el aumento de la pobreza, la recuperación de la acumulación de riqueza en determinados grupos sociales. Ahí hay un debate que nos tiene que mostrar que esta promesa incumplida no es un reverso de la democracia, sino simplemente un reto al que debemos afrontar de cara, ¿no? Y en América Latina tenemos ejemplos de cómo, a pesar de las enormes desigualdades sociales que todavía persisten, eso ha pasado en las últimas décadas y cómo la democracia ha reducido esa desigualdad oligárquica, esa presencia oligárquica. Las otras tres promesas incumplidas tienen más que ver
con el peso del Estado y la relación de los individuos respecto al Estado. Por un lugar, estaba esta promesa que generaba la democracia sobre el papel, la importancia, ¿no?, el carácter decisivo que tenían las elecciones. Y Bobbio interpretaba que la extensión de la democracia implicaba una voluntad de extender el mecanismo democrático, el mecanismo electivo, en todos los estratos de la sociedad. Sabemos que eso en muchos países ha sucedido, en América Latina menos, pero aunque los capítulos, no hay ningún capítulo que afronte directamente, por ejemplo, sobre la extensión de la elección en todos los espacios y ámbitos sociales, sí hay algunos indicadores. Por ejemplo, estoy pensando en el capítulo de Melanie y de Bernabé sobre la evolución y los patrones de la legitimidad democrática, que la falta de extensión de los mecanismos democráticos, más allá a veces de las instituciones centrales del Estado, no ha afectado o no ha erosionado la voluntad de democracia y el peso de la legitimidad democrática dentro de la ciudadanía. Es verdad que a veces el hecho de que en América Latina todavía las elecciones están normalmente en las instituciones centrales, sea del Estado o sea de las regiones, ha llevado a que a veces, como decía Guillermo O'Donnell, las democracias adquieren ese carácter delegativo, que de hecho Melanie antes también mencionaba, ¿no? Es decir, que al final los procedimientos de elecciones en las instituciones se preservan, pero en cambio los resultados o la extensión de ese mecanismo no se traslada a otros ámbitos. Otra promesa incumplida que, digamos, que podemos mirar desde la perspectiva latinoamericana es la idea de que la democracia debía acabar con el poder invisible que hay en los estados, ¿no? Eso que a veces se llama el estado profundo, el deep state, o las estructuras de poder que se escapan, ¿no?, a los mecanismos de elección. Y es desde esta perspectiva como he entendido, por ejemplo, el capítulo donde estaba Gemma Bassat y su coautora, donde hablaban de la implementación del bienestar y el desarrollo del programa de bienestar en las democracias latinoamericanas. Y al final del capítulo introducían una idea interesante, ¿no? Y es que, por un lado, la democracia sí que ha permitido desplegar en América Latina programas de reforma críticos orientados a reducir las desigualdades, pero también se planteaban la facilidad con la que a veces, después de cambios políticos, esas reformas sociales no se habían consolidado, ¿no? Los programas de reforma habían costado mucho tratar de ser llevados a los gobiernos para luego ser implantados, y en cambio las alternancias políticas desmontaban muy fácilmente esos programas, ¿no? Y eso implicaba que había ahí unos poderes de fondo en el Estado que se resistían, ¿no?, y que permanecían para evitar digamos, la aplicación de esos programas sociales. Y la última promesa que decía Norberto Bobbio, no cumplida de la democracia, era la idea de que la democracia en el fondo presumía un ciudadano activo, comprometido y participante, ¿no? Lo que algunos estudios politológicos decían el superciudadano. Sabemos ya por estudios que se iniciaron en los años 60 en Estados Unidos que es muy difícil la presencia, el desarrollo, ¿no?, o la existencia de ciudadanos que estén bien informados y que estén siempre interesados y que siempre quieran participar. Probablemente eso en la democracia moderna eso es una de las condiciones, sugieren algunos. Pero aquí tenemos algunos ejemplos en este libro sobre cómo los movimientos sociales han ayudado a ampliar la participación y a llevar al espacio de participación y decisión política a ciudadanos que no habían estado en el inicio. Y eso ha sido gracias al juego democrático establecido, ¿no? Pero también es cierto que hay algunos capítulos, como por ejemplo el de las élites políticas, que nos hablan de la emergencia de nuevos actores que pueden coartar esto, ¿no? Me ha llamado la atención, por ejemplo, el papel de los influencers como un nuevo tipo de actor que entra en escena y que condiciona y además sesga ideológicamente la representación.
En fin, ya para acabar, porque ya se me acaba el tiempo, solo diré que Bobbio sugería que estas seis democracias incumplidas no debían hacernos renunciar al ideal, ¿no? Que esto tenía mucho que ver con algunas paradojas que no estaban previstas inicialmente, ¿no? Como el surgimiento de la democracia, como el desarrollo de un Estado, de un aparato burocrático muy fuerte. De hecho, Guillermo O'Donnell, por ejemplo, es muy conocido por cómo él explicó cómo en América Latina el desarrollo de la democracia, bueno, en general, el desarrollo del Estado en el siglo XX había dado lugar a una especie de Estado burocrático autoritario, ¿no? Y que había, digamos, contra el cual a veces la instalación de las democracias no han conseguido reconducirlo a formas de funcionamiento más democráticas, ¿no? Y por último, que en el fondo la ausencia de un superciudadano que presupone el ideal democrático a veces ha producido que las demandas de los ciudadanos no se hayan sostenido y no se hayan respondido adecuadamente. Pero incluso ahí he de decir que en este libro hay ejemplos de cómo sí que hay una percepción de que las democracias han respondido a demandas que tradicionalmente no se habían satisfecho y dan una lectura muy optimista a la capacidad de resolver problemas que han tenido el establecimiento de la democracia en América Latina, incluso con esas dificultades. Simplemente, y ya para concluir, diré que los trabajos de este libro creo que ayudan a poner ejemplo, ¿no?, de cómo a veces las democracias no resuelven sus promesas. Dan algunos datos y evidencias de esas paradojas que dificultan el establecimiento de las promesas de la democracia, pero también muestran, ¿no?, cómo hay ciertos ideales a los cuales no debemos renunciar, ¿no? La importancia de la tolerancia como principio de democracia, la exigencia de renunciar a la violencia para resolver conflictos, la importancia de la transformación social para consolidar las estructuras democráticas y, en último extremo, la reivindicación de la fraternidad humana como ideal de fondo al que tiene que dirigir la democracia, encuentran también en este libro evidencias y ejemplos que muestran cómo no solo no debemos renunciar a ellos, sino que la democracia todavía es útil para poder proseguirlos, ¿no? Con ello concluyo mi intervención y además espero que esto haya servido también como invitación para leer esta obra desde al menos esta perspectiva que les he dado. Muchas gracias. Yo solo acotar dos cosas en relación a lo que comentaban sobre el regionalismo en América Latina. En realidad el regionalismo en América Latina se remonta a las guerras de independencia, cuando ya empieza una idea de unidad política que luego se traduce y que de alguna manera se ve afectado por el proceso de creación del Estado-Nación y tiene mucho que ver con cómo se insertan los países en América Latina en la escena internacional. Es fundamental atender esos dos factores para entender el regionalismo en América Latina. En ese sentido, hay un elemento clave que es el ADN del regionalismo en América Latina, que es el intergubernamentalismo. Y en relación... Y en este sentido, si uno piensa los procesos regionales como procesos sociales y políticos que se construyen desde ahí, lo que vemos en el mundo a través de las regiones es una gran variedad. Entonces, en ese sentido, muchas veces tenemos que evitar este prisma de pensar el regionalismo solo a través de un X modelo, porque en realidad son procesos socialmente y políticamente construidos. Y en cuanto a la democracia y también lo que se habló aquí, el regionalismo, creo que lo que se observa en América Latina hoy es una creciente variación, no solo entre países, sino a nivel subregional. Entonces, cuando uno habla de en qué medida el regionalismo se sostiene o no en contextos poco democráticos, claramente el regionalismo de los 90 responde a un proceso de liberalización económica y política, pero si hoy yo pienso en el Mercosur y pienso en los dos socios principales del Mercosur, claro, Brasil tuvo Bolsonaro, no sé qué pasará en Argentina el próximo domingo, pero son democracias que han resistido. Y uno de los mayores logros que ha logrado la democracia en Argentina es haber llegado hasta aquí, con hiperinflación, tentativas de golpe de Estado, Corralito de 2001, y es una de las democracias más progresistas, matrimonio igualitario, derechos LGTBI, y derechos que se han ido ampliando en muchos países de América Latina. Aquí está Carlos, que estudia justamente estos temas, ¿no? Entonces,
no quisiera dejar esto con un pensamiento un poco ni utópico, ni ilusorio, ni negativo. Lo que yo creo es que hay muchos desafíos que enfrentan las democracias en América Latina, que las enfrenta Europa y muchas otras regiones. O sea, la migración. No podemos olvidarnos que Latinoamérica, a partir de 2015, especialmente América del Sur, la crisis venezolana implicó el desplazamiento forzado de 6,5 millones de personas dentro de la región. Un conflicto y una situación mucho más complicada que lo que fue la crisis de Siria y la llegada de inmigrantes a Europa. Las nuevas derechas, claro, es un desafío para cualquier democracia. Y también, bueno, las crisis iliberales que estamos viviendo a nivel internacional. Lamento mucho no tener más tiempo. Antes de retirarnos, quería invitarlos a que visiten la página web del IBEI, donde podrán encontrar la agenda del IBEI con otros eventos y también suscribirse al newsletter. Y agradecer enormemente a Melanie, a Salvador por haber elegido el IBEI para la presentación del libro, y a Ana y a Juan por habernos acompañado con sus comentarios, y a todos ustedes muchísimas gracias y buenas tardes.